Debe establecerse el estado de bienestar. Hay que otorgar becas a todos los estudiantes de preparatoria del país. Hay que darle un trato especial a los jóvenes. Se les han cerrado las puertas, no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Hay que aumentar el presupuesto a todas las universidades públicas. No deben de haber rechazados. Todos los jóvenes que están en posibilidad, en edad de estudiar, tienen que tener acceso a la educación y no debe de importar la condición económica o social de los padres. El Estado tiene que garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Se deben entregar pensiones alimentarias a todos los adultos mayores del país. Tiene que haber apoyos a madres solteras, becas para personas con discapacidad. Se debe garantizar en esta situación difícil la atención médica y los medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social. Deben devolverse los ahorros a los exbraceros y debe cancelarse la llamada alianza educativa que agrede al sector magisterial. ¿Y por qué propongo este tema ante ustedes? Porque en esta Cámara de Diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Esa solo es una facultad de esta Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto público. Y de acuerdo a las normas, a la ley, tienen que tener aprobado este presupuesto a más tardar el 15 de noviembre. Y ustedes tendrán que decidir cómo se orienta el presupuesto en estas circunstancias de crisis económica. Tienen ustedes esa posibilidad de orientar adecuadamente el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo de México. Van a aprobar un presupuesto de alrededor de 3 billones de pesos. Y mucho se puede hacer si hay una adecuada orientación de ese presupuesto. Ustedes van a tener en sus manos esta decisión y tiene que ver hacia dónde se orienta el presupuesto, si se va a seguir orientando para rescatar y proteger a los de arriba o se va a utilizar el presupuesto para apoyar y proteger al pueblo. Por ejemplo, tienen ustedes la oportunidad de que se reduzca el gasto superfluo del gobierno. Se puede hacer una reducción del gasto superfluo destinado a la alta burocracia del orden de 200,000 millones de pesos, que es una bolsa importante. Pueden ustedes, por ejemplo, terminar con todos los privilegios de la alta burocracia, empezando por bajar a la mitad, cuando menos, los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluyendo el del presidente usurpador, los sueldos de los ministros de la Corte, jueces, magistrados, los sueldos de ustedes, diputados federales y senadores. Hay que suprimir las partidas de gasto médico privado. Es una vergüenza que esto suceda. 6,000 millones de pesos en el presupuesto para dar atención médica privada especial a los altos funcionarios públicos. 6,000 millones de pesos. Otros 6,000 millones de pesos al año para fondo de ahorro especial a los altos funcionarios públicos. Asimismo, deben cancelarse las pensiones millonarias a los expresidentes. Hay que aplicar un plan de austeridad republicana. No hay que olvidar a Juárez. Hay que aprender a vivir en la justa medianía. Nunca, menos ahora,
se justifica un gobierno rico con pueblo pobre. Sería ofensivo y un insulto más que ante esta grave crisis económica ni siquiera se tomara una medida de esta naturaleza. Ahora bien, como dije al principio, en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo. Es claro y del dominio público que lo hasta ahora logrado se debe en lo fundamental a nuestro movimiento. No olvidemos que tanto la propuesta inicial de Calderón como la del PRI iban orientadas a privatizar casi toda la industria petrolera. Tengamos presente que querían legalizar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Y eso lo paramos, así como también se avanzó en otras demandas. Sin embargo, como es sabido, y ese es el motivo de esta comparecencia, por decisión mayoritaria, el pasado miércoles en el hemiciclo a Juárez, de manera democrática, se decidió iniciar las acciones de resistencia civil hasta lograr que se incluyan en la reforma en materia de petróleo las demandas pendientes de nuestro movimiento, sobre todo, subrayo, la prohibición expresa para no permitir la asignación a compañías nacionales o extranjeras de bloques o áreas del territorio o de las aguas nacionales para la exploración y producción de petróleo. Aquí quiero informar que este tema, además de haberlo planteado públicamente con anticipación, me tocó comentarlo con nuestros senadores de las comisiones de Energía y de Asuntos Legislativos cuando se estaban elaborando los dictámenes. Me consta que Pablo Gómez y Dante Delgado insistieron en que se aceptara la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos para incorporar la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio en exclusiva a compañías extranjeras. Sin embargo, tanto los senadores del PRI como los del PAN siempre terminaron por rechazar esta petición, a pesar de que consultaban quién sabe con quién y dónde, lo cual, como es lógico, nos genera una gran sospecha. ¿Qué significa esto de los bloques? Voy a tratar de explicarlo. En esencia, se pretende que en toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, la tierra y el agua, sobre todo en el Golfo de México, se hagan parcelas. Primero, que se haga una retícula que se divida todo lo que es el territorio petrolero, tanto tierra como agua, en este caso el Golfo de México. Se hagan parcelas, lotes, para que se entienda mejor. Para conceder estas parcelas, estos lotes, estos bloques a empresas extranjeras que manejarían en exclusiva la exploración y la producción de petróleo.